fútbol contra béisbol. ¿Por qué los venezolanos nos odiamos? Creo que la orientación que se le está dando a la diatriba que existe actualmente en redes es completamente inútil. La realidad es que las redes sociales no es Venezuela y esta dinámica que se ve entre estos dos grupos es netamente la necesidad de contraponerse a precisamente ese otro grupo que se encuentra al otro lado de la calle. Todos los grupos, todas las personas tienen una percepción de sí misma que los hace identificarse de una manera superior con respecto precisamente a ese otro. Y en el programa del día de hoy, la pelea fútbol versus béisbol. ¿Qué nos está dejando eso? Bueno, eso es lo que vamos a analizar con Elmi Sierra, un antropólogo especialista en mercadeo deportivo. Acompáñennos hoy en Marketing MVP. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa Marketing MVP, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y estamos aquí para hablar con los MVP del mercadeo del deporte como tal, los mejores de los mejores, los top. El día de hoy, antes de presentar a mis compañeros que me acompañan aquí, quiero informarles que vamos a estar hablando de este tema, fútbol contra béisbol. ¿Por qué los venezolanos nos odiamos? Y para ello traemos a Elmi Sierra, que es un antropólogo de la UCB con una maestría en gerencia deportiva. Elmi reside actualmente en Noruega, donde trabaja para el equipo de marketing digital de la prestigiosa marca tanto de abrigos como deportiva Helly Hansen, con productos para atletas en diferentes deportes como pesca y deportes de invierno como tal. Bueno, su mirada experta, ya él ha trabajado muchísimo en deporte, especialmente trabajó en Venezuela antes de mudarse a Oslo, y él entiende datos y el negocio del deporte, combinándolo con su conocimiento del comportamiento humano. Con esa perspectiva única, donde él hizo encuestas en estadios de béisbol, hizo trabajo para diferentes empresas en Venezuela de mercadeo, él hoy nos va a hablar sobre qué es lo que está pasando con esta discusión entre fútbol y béisbol. Muy buenos días, Elmis. ¿Cómo te encuentras? A nuestro MVP de este programa. Hola, Antonio. Hola, muchachos. Un placer estar de nuevo como invitado dentro del programa. Excelente. Como siempre, yo comienzo las llamadas, digamos las discusiones con una actualización del clima en Noruega. Aunque no lo crean, está haciendo sol, es un clima excelente, así que estoy completamente feliz, Antonio. Qué bueno, Elmis. Mira, para conversar este tema nos acompaña el día de hoy desde Caracas, Venezuela, en nuestros estudios, la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Marketing MVP y bienvenido, Elmis, también. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y también nos acompaña el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Uruguay, Montevideo, Uruguay, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto nos acompañan ustedes semana a semana. Elmi, antes de entrar en este tema tan interesante que pasó, porque lo que creo es que más que discutir fútbol o béisbol es discutir qué está pasando con nosotros. Antes de eso, Elmi, cuéntanos algo, porque nuestra audiencia también son estudiantes, son personas que quieren entrar en la industria deportiva. Estudiaste antropología, qué raro, ¿qué niño quiere estudiar antropología? ¿Y cómo es que pasaste de antropología a marketing y a marketing deportivo? O sea, brother, esto es como loquísimo. Échanos el cuento de cómo fue esto para ti. Bueno, te comento. Con respecto a cómo tomé la decisión, debo decirte que en cuanto a tu pregunta de qué niño quiere estudiar antropología, yo fui uno de esos niños. Yo desde muy pequeño tenía la percepción de que me gustaba mucho comprender lo que eran las dinámicas culturales, lo que era precisamente entender qué llevaba a las personas a tomar decisiones. Luego, a lo largo de lo que fue el bachillerato, ya a principios de mi carrera como estudiante, logré identificar que en la Universidad Central de Venezuela se hacía precisamente posible estudiar antropología dentro de la Escuela de Antropología de la Universidad Central.
Luego, precisamente durante toda lo que fue mi carrera universitaria, algo que bien conocen, yo soy un apasionado del deporte, era un fanático a muerte, por así decirlo, de lo que era el béisbol venezolano, específicamente de los Leones del Caracas. Y a lo largo de lo que fue toda mi carrera universitaria, dije, ok, yo quiero entender, yo quiero hacer posible esa conexión entre antropología y deporte. Y luego de realizar investigación, luego de ver precisamente qué era lo que se necesitaba para hacer esa conexión, di con lo que es el mercadeo y específicamente el mercadeo deportivo que se alimenta precisamente entre la conexión de antropología con el conocimiento y la pasión por el deporte. Así que bueno, esa en resumidas cuentas fue lo que me llevó a realizar esa conexión entre las dos disciplinas. Gracias por esa respuesta, Elmi. Claro que sí. Bueno, Elmi, vamos a ponernos en contexto. Básicamente aquí en Venezuela ha estado ocurriendo una discusión para mí completamente ridícula. La gente se está matando por si qué es mejor, béisbol o fútbol, y se han debatido como varios puntos, ¿no? Uno de los puntos que se debate es como que cuál deporte es mejor, otro punto que se debate es como que cuál es el deporte nacional, otro punto que se debate es quién agredió primero, agredieron los fans de fútbol o agredieron primero los fans de béisbol. Y hay otro tema muy central que ha provocado esta discusión, que es que ¿por qué le dan más dinero al fútbol, etcétera, etcétera? Todas estas preguntas a mí me parecen completamente irrelevantes, incluso la de cuál es el deporte nacional. El béisbol es claro que es nuestro deporte culturalmente más aceptado, que todo el mundo utilizamos palabras beisboleras, es un deporte que está en nuestras raíces. No cabe discusión, el fútbol está en alto crecimiento y poco a poco también empieza a formar parte de la cultura cuando escucha frases como abrazo de gol, etcétera, etcétera. Es una cuestión que va allí. Pero se ha presentado esta discusión. Andrés, ¿cómo tú has visto esta discusión desde tu punto de vista? Oye, es una discusión que es muy estéril, ¿no? Y yo creo que la gente está sacando algún tipo de resentimiento oculto, quizás por derrotas, quizás por el tema deportivo, de la pasionalidad que te mueve el deporte, ¿no? Y que la fibra que toca al sentimiento humano, pero lo veo como totalmente irrelevante porque la gente está superponiendo un deporte sobre el otro o una práctica sobre el otro como si el otro no te representara. O sea, como que si yo soy menos campeón del mundo porque soy futbolero, hablando de béisbol, o todo lo contrario, o si yo soy un ganador, pero yo no tengo nada que ver con la selección venezolana de fútbol porque eso es una selección perdedora, como si lo han querido ver a través de las redes sociales. Entonces hay una discusión que yo todavía no entiendo. Y yo, antes de hablar de eso, yo quisiera preguntarle primero a Elmi, ¿cuál es su valoración? Él conoce antropología, él conoce de marketing. ¿Cómo analizas o cómo crees que es el aficionado venezolano del deporte en general? Wow, Andrés, esa es una pregunta que quizás no nos alcanzaría un programa para lograr definir, pero estoy de acuerdo contigo en que la discusión en sí es estéril. Creo que la orientación que se le está dando a la diatriba que existe actualmente en redes es completamente inútil en el sentido de que no está generando, digamos, las preguntas necesarias, no está haciendo las preguntas necesarias para hacer surgir no solamente el fútbol, el béisbol, sino todas las disciplinas dentro del país. Cuando analizamos lo que es la dinámica en sí, ustedes tocan una definición o un concepto que es clave dentro de la antropología y es la percepción del otro. Como conglomerados humanos, como grupos sociales, nosotros siempre tendemos a identificarnos en base a nuestra relación con el otro. Eso quiere decir que todas estas discusiones que se están dando en redes sociales sencillamente parten de la identificación básica de yo versus el otro. En tal sentido, cuando vemos estas distinciones, tenemos dos grupos tribales, o dos tribus, por así decirlo. Tenemos ese grupo tribal que es aquel que defiende a capa y espada el béisbol, y luego tenemos el otro grupo que precisamente está 100% abocado a lo que es el fútbol como institución dentro de Venezuela. Ahí identificas precisamente cuáles son ese primer elemento que está llevando esta discusión a las redes.
Luego, con respecto a la discusión en sí, hay algo que yo siempre analizo o que pienso en mis adentros cuando veo este tipo de dinámicas, y es que la realidad es que las redes sociales no es Venezuela. Y esta dinámica que se ve entre estos dos grupos es netamente la necesidad de contraponerse a precisamente ese otro grupo que se encuentra al otro lado de la calle. Así que bueno, por introducción yo diría que esa es el análisis que le doy a primera instancia de lo que está sucediendo con este tema. Bueno, Elmis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poco de tu tiempo y de tus conocimientos. Y me quedo con algo que dijiste al principio, que querías estudiar antropología para comprender el tema cultural, ¿no? Fíjate, yo estudié unos años en historia también en la UCB y vimos antropología. Evidentemente es una pastillita, una píldora que te dan de antropología, pero a mí me pareció una materia muy interesante. Además, el profesor la hizo bastante amena. Pero recuerdo algo que a mí se me quedó en la memoria, y es el término etnocentrismo. Y esto es una tendencia para ciertas personas, ¿no? Tú me corregirás, evidentemente, de hacer o tener una influencia de superioridad, ¿no? Con respecto a su cultura, sus características, sus costumbres, con respecto a la de otras personas. ¿Tú crees que puede haber algo de etnocentrismo deportivo, por así decirlo? Si cabe un término, por así decirlo, como este. Y si no, si crees que hay cierta superioridad de unas personas con respecto a sus gustos deportivos, con respecto a los gustos de otras personas de otras disciplinas. ¿Por qué? Porque si bien las redes sociales no son Venezuela, esa es la discusión que estamos viendo ahorita. Y es justamente lo que nos lleva a traerte acá para que nos expliques un poco sobre este tema. Pero por eso justamente quisiera tu punto, tomando en cuenta qué es lo que venías estudiando, por qué y la actualidad de Venezuela con respecto a este tema. Sí, completamente de acuerdo contigo. El tema, el concepto de etnocentrismo se puede aplicar no solamente al tema del deporte, sino precisamente a todo lo que conlleva una interacción humana. Cuando vemos el tema del el deporte en sí, el deporte está identificado o está establecido en base a identificaciones entre grupos. Lo vemos en el tema del béisbol, lo vemos en el tema del fútbol. Para darte un ejemplo claro sobre lo que es precisamente el etnocentrismo, y no solamente el etnocentrismo, sino otros dos conceptos claves dentro de la antropología: la cosmovisión y la identidad. Estos tres elementos se configuran, si vamos al caso del béisbol específicamente, vemos que tenemos 8 equipos que tienen grupos específicos que se identifican con tótems. En este caso, el tótem viene siendo el nombre y la mascota del equipo. Para darte el ejemplo de uno de estas dinámicas, tenemos equipos como Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes. Cada uno de estos equipos tiene un tótem, que en este caso sería el animal o el elemento que se utiliza para identificar el equipo, y luego tienes el color que se utiliza dentro del uniforme, la manera en la cual se expresan los fanáticos y todos los elementos que se utilizan para identificar a ese grupo cultural. Eso no ocurre solamente en el béisbol, eso ocurre en el fútbol, eso ocurre en el baloncesto, incluso acá en Noruega, cuando ves cross country ski, todos los practicantes de este tipo de deporte tienen unas características que los hacen unirse en torno a una serie de bagajes culturales. Cuando vemos a la segunda pregunta que me haces en torno a, ¿existe cierto sentido de superioridad entre un grupo y otro? Evidentemente, todos los grupos, todas las personas tienen una percepción de sí misma que los hace identificarse de una manera superior con respecto precisamente a ese otro. Si nos vemos en el caso de la dinámica, volviendo al tema del béisbol, vemos que los fanáticos de los Tiburones de La Guaira son completamente opuestos a los fanáticos de las Águilas del Zulia. ¿Por qué? Porque ellos están ubicados geográficamente en un punto del país que difiere totalmente a los fanáticos de las Águilas del Zulia. Y todos ellos se identifican precisamente como superiores, bien sea por un tema de número de títulos que han alcanzado, jugadores que han pasado por la franquicia, o incluso la valoración dentro de sus jugadores en la gran carpa. Eso te pongo un ejemplo de Ronald Acuña. Ronald Acuña es un elemento precisamente de los Tiburones de La Guaira que los hace sentirse superiores precisamente por el alcance y el éxito que ha tenido el jugador
en las grandes ligas. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando vemos todos estos tipos de elementos en el deporte, evidentemente existe una percepción de que mi equipo es superior a cualquier otro equipo o incluso disciplina que se pueda apreciar dentro del ecosistema deportivo. Bien, Elmis, me parece súper interesante todo lo que nos estás contando y yo creo que estás en la posición perfecta para hablar sobre este tema porque algo muy importante en marketing es entender tu público objetivo, es entender tu mercado. Y bien, si el antropólogo estudia cómo y analiza cómo convivimos, cómo somos, cómo nos relacionamos, entonces es bastante importante en este tema. Y yo te quiero preguntar si este fenómeno que ocurre de todo este debate es algo atípico, porque a mí me parece súper loco no aprovechar la posibilidad de que tenemos un equipo ganador y simplemente disfrutarlo. Hay gente como yo que disfruta de las dos cosas. Me gusta muchísimo el béisbol y el fútbol, pero sientes que esto pasa por un tema de cómo somos como sociedad, que estamos acostumbrados a la disputa, que estamos acostumbrados a lo que tú mencionaste, ¿no? A relacionarnos o formar nuestra personalidad a raíz de compararnos con el otro. ¿Tú sientes, tú que has tenido la oportunidad de estar en otros países, de viajar, sientes que es un fenómeno netamente venezolano, que es bastante atípico, o sientes que pasa en todos lados con el tema de diferenciar dos disciplinas de un mismo país en vez de celebrar los logros de todas las disciplinas? Porque al final todos te están representando. ¿Sientes que también puede ser una válvula de escape para desahogar todo lo que vive la sociedad venezolana actualmente? Sí, Brandon, tocas un punto fundamental dentro que es el análisis precisamente de lo que está sucediendo en Venezuela actualmente y es cuando comparamos la dinámica que se está dando en Venezuela, debo decirte que no es atípico, lo podemos ver en otras sociedades, lo podemos ver por ejemplo, en Estados Unidos, lo podemos ver en Colombia y viene precisamente representado a los gustos personales. Buscas aliarte, buscas, digamos, tener una discusión con otros miembros de otras partes de la sociedad que no necesariamente se ciñen solamente al tema del deporte. Sin embargo, cuando vemos lo que está sucediendo en Venezuela actualmente, podría asumirse, y lo digo esto con total responsabilidad, porque no es, digamos, fácil realizar un análisis de las dinámicas culturales solamente viendo lo que sucede en redes sociales porque, bueno, la cultura es mucho más complejo que eso. Sin embargo, cuando vemos qué es lo que está sucediendo con, digamos, digámoslo coloquialmente, ese tira y encoge entre el béisbol y el fútbol, no lo veo como algo que es actualmente normal, por así decirlo, si cabe ese término dentro de esta discusión, porque a fin de cuentas estamos comparando, como tú bien dices, Brando, dos selecciones del mismo país. No existe, digamos, en otros países, por ejemplo, acá en Noruega se celebra cualquier éxito, incluso en ajedrez, que ajedrez no es, digamos, el deporte más popular del mundo cuando estamos hablando precisamente en cantidad de personas que se sienten en un televisor a ver una partida de ajedrez. Sin embargo, cuando vemos esto en la sociedad noruega, siempre hay un apoyo a la identidad nacional, no importa en qué ámbito. En Venezuela, digamos que esta dinámica está un poco rota porque existen pequeños grupos, pequeñas aglomeraciones de identidad, de percepción de lo que es nuestro o propio. La dinámica entre el béisbol y el fútbol viene precisamente atado a un tema primero, es un tema generacional. Si nos vamos a remontar dentro de lo que es el bagaje cultural dentro de Venezuela, digamos que Venezuela se estableció como un país caribeño desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el béisbol se permeó dentro de la sociedad venezolana, estableciéndose precisamente como el centro de la identidad venezolana, o al menos dentro de la cordillera de la costa. Con el fútbol, digamos que es un evento mucho más reciente, Antonio lo mencionaba al inicio del programa, y se está dando precisamente esa interacción, esa integración con la cultura venezolana, donde tienes expresiones cotidianas que se ven, abrazo de gol o cualquier otro tipo de expresión que se utilice para referirse en una conversación del día a día. Entonces, cuando analizamos estos dos puntos como punto de entrada, estas dos cosas chocan entre sí, porque los que se identifican con el béisbol, los que se han identificado precisamente con esa cultura caribeña, se sienten en cierta manera atacados por el surgimiento del fútbol dentro de nuevas generaciones y dentro precisamente de las dinámicas venezolanas.
Entonces, creo que por ahí parte, digamos, esa confrontación entre los dos grupos, pero como te digo, realizar un análisis un poco más profundo de qué es lo que está sucediendo y si es una válvula de escape, creo que se necesitaría un estudio socioantropológico más detallado. Elmis, ¿y no crees que también tiene que ver un poco con la característica de cada deporte en sí? Si los venezolanos ya tenemos un conjunto, ¿no?, de características que nos apoyan y que nos igualan, pero vamos a decirlo de esa manera, y vamos al béisbol y vemos un Caracas Magallanes juntos, y tú eres de un equipo y yo puedo ser de otro equipo, y no, generalmente no pasa, hay algunos casos de violencia aislados y esto, pero la gente está acostumbrada a estar un poco mezclada, y esto no pasa en el fútbol. En el fútbol el reconocimiento hacia el rival, hacia la otra persona es mucho más cuesta arriba. ¿Por qué no hemos caribeñizado ese fútbol, así decirlo, y podernos sentar un fanático de Caracas y Táchira a ver el juego, por ejemplo, y tienen que verlo en gradas separadas y en el béisbol no? ¿No crees que también va un poco con las características de cada deporte? Sí, sin duda. Una de las cosas que se ve dentro de la antropología del deporte y algo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba estudiando antropología era las diferencias entre el béisbol y, digamos, los deportes bueno, llamados en sí como partidos, que esencialmente están divididos entre dos puntos de la cancha. La primera variante que se ha analizado, y esto es sencillamente una hipótesis, es la dinámica en la cual se ve el béisbol versus el fútbol o incluso el baloncesto. El béisbol tiene un ritmo mucho más pausado. Te da la posibilidad que en 9 innings tú tengas el chance de ir a comprarte una cerveza, de ir a comprar algo dentro de los kioscos del estadio, y tienes la posibilidad de socializar mientras ves el juego de pelota. Sin embargo, cuando tú ves un partido de fútbol, tienes 90 minutos de pura acción, de puro estrés acumulado, donde está constantemente un cántico que te permite precisamente exacerbar lo que son las emociones. Eso por una parte. De nuevo, es sencillamente una hipótesis que se maneja dentro de la sociología y de la antropología del deporte. Eso por un lado. Cuando vienes al punto que es la característica dentro de Venezuela, también juega otra variante. La variante es, con el tema del béisbol, esto siempre se ha pensado como un deporte de familia. Tú ves que todos los venezolanos, al menos en la parte de la cordillera de la costa, incluso en partes del occidente donde hay campos de béisbol en Venezuela, se han visto que las generaciones van los abuelos con los nietos, van los papás con los hijos. Es una dinámica completamente diferente. Con el fútbol se trató de replicar lo que fue la característica o el bagaje cultural que provenía de Argentina, de Brasil, Chile, toda la parte de Sudamérica, que era mucho más aguerrido. Eso quiere decir que tenías la presencia de lo que se llaman los ultra, tienes la utilización de cánticos peyorativos hacia el equipo contrario, y esa dinámica se generó pobremente desde el área del marketing deportivo en ese momento para tratar de hacer surgir los equipos de fútbol local. En ese sentido, cuando ves la dinámica entre el Caracas y el Táchira, se ve que se creó precisamente esa rivalidad, existía, pero luego en el área del marketing se trató de exacerbar precisamente esa rivalidad que desencadenó en elementos lamentablemente de violencia. Ahí hay un trabajo que hacer precisamente para lograr conectar, lograr reconectar y crear una identidad en torno al fútbol venezolano. Es algo que Antonio y yo hemos discutido muchísimas veces, cómo se logra precisamente hacer surgir el fútbol venezolano que tenga una identidad propia, que no sea una réplica de lo que se ve en Argentina, de lo que se ve en Brasil o incluso lo que se ve en Colombia, sino algo netamente hecho en Venezuela. Entonces, volviendo en ese punto, creo que hay muchísimo trabajo que hacer, creo que hay muchas cosas que se pueden establecer dentro del fútbol venezolano para que ocupe precisamente el lugar que corresponde dentro de la sociedad. Elmis, en 2026 pues hubo un precedente en la historia del deporte venezolano, ¿no? Es que somos campeones del mundo en béisbol. ¿Cómo crees? No nos podemos adelantar al futuro, pero ¿cómo crees que puede repercutir esto en la sociedad venezolana en los próximos años, en las próximas décadas, entendiendo también lo que pasó en el 41 y esa fiebre que dejó los campeones del 41 para acá? ¿Y qué puede hacer el fútbol para contrarrestar esto o para pegarse a esa vibra ganadora, por así decirlo, ¿no? Y poder también apoyarse un poquito en esa identidad de ser venezolano, que también no es solo un fracaso deportivo, sino también se puede ser campeón del mundo? Sí, por supuesto, esa es una excelente pregunta, y muchachos, no pueden imaginarse la alegría que yo tuve acá en Oslo cuando vi que Venezuela se tituló campeón dentro del Clásico Mundial de Béisbol.
No se lo imaginan porque literalmente yo soy, digamos, el único venezolano dentro de este barrio y pensar que fuimos campeones y no estar allá, digamos que fue bastante emocionante, por así decirlo. Cuando vemos el caso del Clásico Mundial de Béisbol, hay algo que acabo de tocar precisamente ahorita y es el tema de la identidad. No creo que haya ningún venezolano a nivel mundial que no haya celebrado el título, principalmente porque es la primera competición de equipo a nivel mundial, digamos, de alta gama, que Venezuela logró conquistar en mucho, mucho tiempo. Si mal no recuerdo, la última celebración, y por favor corrígeme si me equivoco, la última celebración que tuvimos a ese nivel fue el campeonato FIBA en Margarita de la selección de baloncesto, si mal no recuerdo, en 2014. Luego vemos lo que sucede con la selección de Venezuela y precisamente esto conecta con lo que son la identidad del venezolano. Empezamos a ver gente diciendo que éramos lo mejor del planeta, que logramos posicionarnos en el número uno, incluso vimos peloteros que estaban diciendo que Venezuela ahora está en la primera posición del béisbol a nivel mundial y bueno, generó toda esa dinámica con otros países, pero cuando te sientas a analizar qué es lo que logra un título de esta gama dentro de la sociedad venezolana, es fácil identificar que te sube lo que es el autoestima como venezolano, te sube precisamente las percepciones de qué es lo que puedes alcanzar, no solamente en el área deportiva, sino también como país. Ahora, cuando analizamos qué es lo que necesita el fútbol para alcanzar precisamente ese nivel en la sociedad venezolana, es evidente que necesitas un título internacional, bien sea Copa Libertadores, bien sea Copa América, bien sea cualquier tipo de competición y sobre todo la tan ansiada clasificación al Mundial FIFA. Esto es algo fundamental que si bien es cierto se está haciendo un trabajo titánico o muy, muy, muy bueno dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, el tema del marketing solamente es efectivo al tanto que logras tener precisamente esos logros deportivos en la cancha. Porque no importa la cantidad de dinero que inviertas para alzar precisamente el nivel de marca de un club, de un equipo o de una organización o una selección nacional, si no logras resultados tangibles, digamos, ese efecto, esa cola que te trae el marketing tiene un tiempo de caducidad muy, muy corto. Entonces, precisamente lo que se necesita en el tema del fútbol es alcanzar precisamente un logro internacional. Elmi, precisamente quería hablar de los resultados que mencionaste. El día que la Vinotinto clasifique al Mundial o se consiga un triunfo importante a nivel internacional, a nivel de clubes, estaríamos hablando de que este eterno debate se termina. Porque hay que entender también que el chalequeo también forma parte de la sociedad venezolana, ¿no? Como nos encanta echar broma al otro, es nuestra forma de relacionarnos incluso con nuestros propios amigos. ¿O crees que esto va a ser, así como lo dije, un eterno debate, un debate sin fin de quién es mejor que el otro, simplemente porque estamos acostumbrados a eso? Wow, creo que la dinámica precisamente de burlarse del otro siempre va a estar ahí. O sea, independientemente de cómo sean los resultados, cómo sea, digamos, ese fin dentro de toda esta dinámica y esa expectativa dentro del fútbol, ese elemento siempre va a estar presente. Incluso siempre van a estar los críticos. Creo que eso no es solamente un punto específico del fútbol venezolano. Eso está completamente arraigado en todo lo que es la condición humana. Ahora, cuando analizamos, digamos que se alcanza precisamente ese tan ansiado cupo para el Mundial FIFA, evidentemente va a haber un quiebre dentro de lo que es la sociedad venezolana porque esto ha sido precisamente el reto final, digamos, esa meta final que tenemos como sociedad que busca precisamente alzarse dentro de un grupo élite que ha ido precisamente al Mundial FIFA. En tal sentido, cuando vemos qué es lo que pueda suceder más adelante, bueno, como diría mi papá, para divino Dios, pero sí puedo prever que va a alcanzar otro nivel, va a alcanzar
condición, ese elemento fundamental dentro de la sociedad venezolana, porque lo hemos visto en otros casos. Vemos precisamente lo arraigado que está el baloncesto dentro de ciertos grupos culturales en Venezuela, donde representa algo esencial dentro digamos, de la dinámica de los pueblos orientales, de ciertos elementos dentro de las barriadas de Caracas, donde vemos también elementos significativos en otras partes del país también, donde el baloncesto ha alcanzado títulos, ha alcanzado representación internacional que ha permitido a las personas identificarse con el deporte y con jugadores en específico. Ya eso está sucediendo en el fútbol actualmente. Cuando vimos la campaña Mano Tengo Fe, debo decir que fue algo sumamente interesante, porque nuevamente dentro del equipo de marketing de la Federación de Fútbol lograron precisamente esa conexión con el venezolano en un momento sociocultural específico que le dio ese sentido, esa identidad al venezolano con la selección de fútbol. ¿Qué sucedió luego? Que lamentablemente no se alcanzaron los objetivos y esa campaña precisamente entró en el ámbito de la burla. De hecho, actualmente se utiliza digamos, el eslogan Mano Tengo Fe para elementos de burla en ciertas situaciones. Entonces creo, Brando, que volviendo a tu pregunta, creo que es algo que se podría esperar si el fútbol venezolano logra precisamente entrar dentro de esas dinámicas, pero bueno, ya veremos precisamente qué es lo que sucede en el futuro. Elmis, a mí me ha encantado esta conversación contigo, de verdad que nos has dejado unas piezas, unos pensamientos, unas ideas muy valiosas. Para recapitular un poquito lo que has mencionado, hemos hablado de temas generacionales, culturales, de identidad. Incluso me impactó cuando estabas mencionando, ¿no?, la explicación de incluso los ritmos de los deportes para llegar a ciertas explicaciones de comportamiento de las personas. Y mencionaste o te preguntaste qué puede hacer el fútbol. Y el fútbol, lo que puede hacer tu respuesta más sencilla es ganar. Pero mientras llegamos a esa meta, que evidentemente es la principal, ganar, obtener una clasificación al Mundial por primera vez, ¿qué se puede hacer mientras tanto, ¿no? ¿Qué crees tú que serían las medidas que tiene que tomar el fútbol, bien sea clubes o federaciones, equipos, para poder integrarse un poquito más a la sociedad o la cultura venezolana, tomando en cuenta todas estas circunstancias? Sí, excelente pregunta, Elena. Cuando analizamos lo que se puede hacer, no solamente dentro del fútbol, sino en otras disciplinas deportivas, es esencial que se entienda la conexión fanático-disciplina. Algo que se está haciendo actualmente, he visto muchos profesionales dentro de Venezuela que están tratando de dar ese siguiente paso dentro de Venezuela, no solamente en el fútbol, sino también en el béisbol. Hemos visto algunos avances en disciplinas particulares donde se ha exaltado la presencia del deportista venezolano. Lo que yo diría que como primer paso, evidentemente, es tratar de profesionalizar lo más que se pueda todas y cada una de las disciplinas dentro del país, donde no se le ponga un enfoque específico a tal o cual club o deporte, sino tratar de entender el ecosistema venezolano como algo necesario para la cultura venezolana que nos permita conectarnos con nuestra identidad. Eso se refiere vuelvo y repito, al tema de la profesionalización de todas las personas que están abocadas, bien sea dentro de los ministerios, de las organizaciones, equipos, marcas, que entiendan cuál es el valor que se alcanza por medio del apoyo al deporte. Cuando vamos al tema específico del fútbol, creo que hay un trabajo que hacer en tema de etnografía, de comprensión, de cómo no utilizar, no creo que sería la palabra adecuada, pero no comprender qué es lo que se necesita dentro de los diferentes grupos sociales en Venezuela para conectar el fútbol como producto dentro de Venezuela. Creo que eso es algo que todavía está roto, que no está 100% concientizado, ya que una vez que se realice esta conexión, podríamos hablar de la superación o incluso el alcance al siguiente nivel de lo que es los grassroots de los equipos de fútbol, en este caso las organizaciones infantiles, luego tenemos los clubes locales, tratar de generar precisamente esa conexión con todo lo que representa el fútbol dentro de Venezuela para poder alcanzar precisamente esos resultados.
Algo que se ha visto que le falta al fútbol venezolano es precisamente impulsar lo que es las ligas locales. Es algo que no se ve, es algo que no tiene el mismo apoyo que, por ejemplo, la liga de béisbol profesional. Incluso la liga de verano de béisbol está teniendo un auge paulatino dentro de Venezuela, cosa que no se ha visto dentro del fútbol venezolano. Entonces creo que hay diferentes pasos, pero para recapitular sería uno, tratar de comprender al venezolano y cómo puede conectarse el fútbol como producto dentro de Venezuela. Segundo, utilizar esta información para hacer crecer precisamente el apoyo comercial dentro de los clubes y organizaciones en las diferentes áreas de Venezuela, incluyendo lo que es la Liga Fútbol. Y tercero, utilizar todos estos dos elementos anteriores para alcanzar ese siguiente nivel como país, como nación, que nos permita obtener los resultados que estamos esperando. Claro que sí. Fíjate, Elmis, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias desde Noruega por compartir con nosotros. Quiero dejarte los micrófonos abiertos para dos últimas cuestiones. La primera, ¿qué dice este debate béisbol y fútbol contra nosotros mismos, o sea, entre nosotros mismos? ¿Qué es lo que te deja a ti o qué nos enseña de nosotros mismos? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que quieren entrar en el mercadeo deportivo? Por supuesto. Bueno, Antonio, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Es siempre un placer conversar con ustedes. En cuanto a los dos elementos que me acabas de plantear, la primera sería, evidentemente, hay muchísimo trabajo que hacer dentro de lo que es la ciencia social en Venezuela, escuchar a todos esos profesionales que entienden, comprenden y han trabajado en base a entender qué es lo que sucede en Venezuela como sociedad. Puedo decir que en la Escuela de Antropología, tanto de la Universidad Central como en diferentes programas que se ven a lo largo y ancho del país, tienen información valiosísima que se puede utilizar no solamente para el área del deporte, sino para la reconstrucción y el alcance de Venezuela como un país a envidiar a lo largo y ancho del globo. Segundo, cuando se refiere al tema de qué se puede hacer para trabajar dentro del mercado deportivo, creo que lo principal es tener la curiosidad suficiente para entender cómo funciona esto, cómo se utiliza precisamente el marketing para mejorar la vida de las personas. Puedes empezar en cualquier rama. Yo soy un ejemplo de ello. Estudié antropología y luego salté a lo que es el mercadeo deportivo. Y creo que lo que me llevó a este punto ha sido precisamente la curiosidad de aprender y de conocer todo lo que sucede a mi alrededor. Perfecto, Elmis. Oye, otro marketing MVP, otro MVP del marketing en nuestro programa. Elmis Sierra estuvo con ustedes. Muchas gracias, Elmis. Gracias por venir a acompañarnos. Gracias a todos, que tengan una excelente semana y bueno, como siempre, un placer. Claro que sí, también estuvieron trabajando para ustedes. Elena Mondragón, la dama del derecho del deporte. Gracias a todos por su tiempo y muchísimas gracias, Elmis, por compartir también el tuyo con nosotros. También nos estuvo acompañando Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró, el pivote del mercado deportivo. Gracias a todos por estar aquí y bueno, especialmente a Elmis por compartir todo ese conocimiento que viene, ¿no? Para reconocernos y para conocernos un poquito más como venezolanos. Claro que sí, también estuvo el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet, desde Montevideo, Uruguay. Bueno, un placer estar de vuelta. Y Elmis, muchas gracias. Sentí que estaba en la universidad de nuevo con temas súper interesantes. Todo lo que decías le prestaba mucha atención. Me gusta mucho tu carrera. Y bueno, gracias por compartir esos conocimientos con nosotros. Claro que sí. Bueno, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperen otro próximo capítulo de Mercadeo MVP. Vamos a tener otro invitado muy especial muy pronto desde el baloncesto, por cierto. Desde el baloncesto internacional. Muchísimas gracias, Elmis, por acompañarnos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos semana a semana. Chao, chao. Bye, bye.